Ya se está grabando. Yo voy a dejar entrar a las personas que lo soliciten, pero ya pueden iniciar. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, Buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Paula Quiroz Blanco y laboro para la Unidad de Tecnologías de Salud del Ministerio de Salud. También soy parte de la Secretaría Técnica del Consejo Técnico de Bioinformática Clínica. Para nosotros como consejo es un honor tenerlos hoy a ustedes acá en este curso que inicia el día de hoy. Comenzar por pedirles disculpas por el inconveniente, pero ya estamos acá y entonces ya vamos a iniciar. El día de hoy, antes de entrar propiamente en la presentación de la entrenadora de este taller, algunas reglas generales que es importante mencionar. El curso o el taller virtual del día de hoy va a ser sobre análisis de docking molecular en optimización de estabilidad e interacciones en la producción de proteínas recombinantes. Y la entrenadora va a ser Arlene Alfaro Arias. Como les mencioné, esta parte, o todo estos cursos virtuales están siendo patrocinados tanto por el Ministerio como el Consejo Técnico de Informática Clínica. Es importante que mantengan su cámara y micrófono apagado durante toda la actividad, que escriban sus preguntas en el chat para responderlas al final o durante la sesión, a como lo indique posteriormente Arlene Alfaro. También mencionarles que estas serie de charlas virtuales que serán los días miércoles, los 3 primeros miércoles del mes, van a ser grabadas y van a poder accesar a ellas mediante el enlace del canal de YouTube del Consejo, el cual más adelante se los estaré compartiendo por el chat. En cuanto al formulario de asistencia, al ir finalizando la sesión, se les va a compartir un formulario que tienen tiempo de llenarlo hasta hoy a medianoche. Y es muy importante que el certificado les va a ser enviado al correo que ustedes pongan, entonces para que lo anoten de forma correcta. En cuanto a los objetivos de este taller, básicamente son 4. El primero es profundizar en las diferentes técnicas de docking molecular, sus conceptos, herramientas y metodologías. También explicar el docking molecular rígido y semiflexible en Autodock, análisis de optimización de productos en las aplicaciones de docking molecular y la aplicación de las técnicas en el desarrollo de productos y el estudio de la interacción ligando-receptor. Acá tenemos el programa. El tema del día de hoy va a ser tecnologías de secuenciación y sus estrategias en el diagnóstico. No, perdón, estas no son las. Aquí hubo un errorcito. En esa, ahí me disculpan porque eso no son. Es que hay 2 talleres, los lunes y los miércoles. Eh, Ahora propiamente vamos a presentar a la ingeniera Arlene Alfaro Arias. Ella es ingeniera en biotecnología, es una persona proactiva y dedicada con experiencia en el desarrollo de estrategias sobre proteínas recombinantes para productos de biología sintética y en la mejora y desarrollo de de protocolos para la validación en métodos cuantitativos y cualitativos. Es una apasionada por la investigación en el campo de la biología molecular, celular y sintética, y está interesada en buscar oportunidades para aprender y compartir sobre el desarrollo de la industria y la biotecnología
para promover la salud humana. En cuanto a su experiencia laboral, es analista de HPLC en el Centro de Investigación de Biotecnología. Es asistente de investigación en Bio Startup CIUS 3.0 y es asistente de laboratorio en la Escuela de Química del Instituto Tecnológico Costa Rica. Además, mencionar que Arlene trabajó durante 2 años con el profesor David García Gómez, el cual fue miembro de este consejo y que con mucho pesar nos, nos dejó y que nosotros pues lo recordaremos siempre con mucho cariño. Y junto con David, ella impulsó lo que es la biología, la impulsó, la motivó a estudiar biología sintética y biología computacional, que son en realidad sus áreas más fuertes. Ahora bien, le cedo la palabra a Arlene para que se presente e inicie con la conferencia. Adelante. Ok, muchas gracias, doctora. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, te escucho bien. Bueno, muy buena la presentación. Yo soy Arlene Alfaro. Mucho gusto, soy ingeniera biotecnóloga de profesión. Actualmente ya no laboro, ya no soy asistente en el TEC, sin embargo, estoy como analista en microbiología. Inicié el camino de la biología sintética y la biología computacional con el profesor David en el BioStartup de CIUS 3.0. Voy a iniciar a compartir pantalla en este momento. No sé si tal vez la doctora deja de presentar. Aquí. Doctora, requerimos que deje de presentar para que Arlene pueda presentar. Ok, ya está. Y me notifican Ya, si se puede ver en pantalla completa, por favor. sí, correcto, sí se ve. Muy bien. Entonces, bueno, ya la doctora dio una introducción, sin embargo, a mí me gustaría igualmente tomar un minuto del tiempo de ustedes para recordar y ofrecer el respeto que el profesor David se merecía como mi mentor y mi tutor en el aspecto de biología molecular. Y como los que lo conocían acá, saben que les gustaba mucho Star Wars, entonces esperamos todos acá que la fuerza esté con él en este momento. Sin más. El taller es el análisis endoquimolecular y su aplicación en la optimización en proteínas recombinantes. Entonces, desde que logramos la secuenciación hace ya 3 décadas, en 1990, iniciamos a comprender un poco más del genoma humano, de la biología molecular e introducirnos en esos temas. Entonces, esta apertura del genoma y otras técnicas como lo es la purificación de proteínas, la cristalografía para la elucidación de la estructura de las proteínas, y su utilización como agentes terapéuticos, como agentes de diagnóstico, nos ha dado una cantidad de datos impresionante desde ese momento. Entonces, podemos ver acá puse un reporte de cómo ha ido aumentando las estructuras de las proteínas, la elucidación de las estructuras de las proteínas. Desde 1990, que es el genoma humano, hasta 2022, podemos ver un aumento en las publicaciones de las estructuras. ¿Qué pasa con esta cantidad de datos? Aunque las técnicas se han refinado mucho, como la cristalografía, la resonancia magnética nuclear, ahora tenemos muchas estructuras y necesitamos empezar a conocer cómo utilizarlas, dónde utilizarlas y pues sacarles el mayor provecho posible. Para esto, entonces tenemos técnicas de el docking molecular. El docking privado o modelamiento molecular es la predicción de la forma más posible, más precisa posible de la interacción
y el reconocimiento entre una proteína y un ligando. Es decir, yo quiero saber cómo interaccionan dos moléculas. Y ahí dice proteína, pero ahora se puede hacer docking molecular con ADN, ARN, y un ligando se refiere a una molécula sintética o biológica, igualmente proteína, que nos pueda ayudar a elucidar cómo estas dos moléculas se unen y cuánto se unen. Para eso es el docking molecular. Entonces, tenemos dos tipos principales basados en ligando. Acá podemos ver una publicación de unos investigadores que encontraron un compuesto en plantas aromáticas, un compuesto, y ese compuesto querían ver cómo utilizarlo como repelentes para mosquitos. Entonces, esta molécula se utilizó como central para iniciar a unir diferentes estructuras o macromoléculas de los mosquitos y así poder ver su afinidad. Y los más comunes son los que están basados en la estructura, que es, una vez más, cuando ya se reconoce esta macromolécula, esta proteína, el ADN, ARN, yo quiero saber cómo interacciona esto con diferentes fármacos, con otras proteínas. Entonces, los basados en las estructuras son más comunes porque tenemos mayor cantidad de proteínas, mayor cantidad de estructuras biológicas elucidadas, ¿verdad? Bien, vamos a poner. Igualmente, cualquier duda o consulta que coloquen en el chat, podemos irlas comentando por acá. ¿Qué necesitamos para el docking molecular? Inicialmente necesitamos saber respecto al espacio conformacional de las proteínas. Entonces, el espacio conformacional se refiere justamente a todo el espacio que todos los ángulos de una molécula puede hacer. Entonces, acá podemos ver un GIF de una molécula interaccionando con otras, con su ambiente o haciendo un estiramiento, un recogimiento de sí misma, y esto es porque las moléculas son dinámicas. Entonces, es importante que conozcamos toda la estructura de la molécula, porque de esta forma podemos ver cuáles son sus capacidades de ángulo, cuáles son sus capacidades de torsión. Y el segundo aspecto más importante para el estudio del docking molecular es la energía de la interacción. Acá podemos ver igualmente una molécula y explicaremos más adelante qué es la energía de interacción. Pero dos moléculas pueden interaccionar de 5 formas diferentes, pero una de estas 5 o dos de estas 5 van a ser más fuertes que otras. Entonces, en el docking molecular, en el amoldamiento molecular, necesitamos conocer cuáles son las mejores interacciones entre moléculas. Asimismo, entonces vamos a repasar en la energía de interacción, la energía libre de Gibbs, ver la espontaneidad de una reacción. Y cuando hay una interacción entre dos moléculas, necesitamos estudiarla de forma recursiva. ¿Qué es una forma recursiva? Es decir, que yo llego a una solución mínima de energía. Entonces, igualmente, si yo tengo 5 interacciones de dos moléculas, ¿cuál es la cantidad mínima de energía que yo necesito aplicar a mi sistema para que estos dos interaccionen? Entonces, vamos a repasar un par de conceptos iniciales o básicos de enzimas y proteínas. Inicialmente pensábamos que el acoplamiento entre dos proteínas, entre una proteína y un ligando, era un modelo rígido, es decir, el famoso modelo de llave cerradura, una proteína con su sitio activo que se unía a su sustrato, a su cofactor, a su fármaco e interaccionaba. Y ese fue el primer modelo que descubrimos. Sin embargo, vimos más adelante que esto no es del todo cierto, sino que las estructuras o la conformación de las moléculas puede ser variable y que su ambiente también puede amoldarlas. Entonces sería como la teoría del ajuste inducido como cambios conformacionales. Es decir, acá podemos ver una molécula, no sé si pueden ver el puntero. Entonces, una molécula, una enzima,
una proteína que tiene una forma, se amolda a la capacidad o a la estructura de esos sustratos para poder hacer una reacción. Entonces, esto nos demuestra que las proteínas, las estructuras biológicas son dinámicas igualmente. Entonces, ¿qué pasa con el docking molecular? En estos casos, el procedimiento básico es, nosotros tenemos el conocimiento de la proteína. Esto es de suma importancia. Si yo tengo el estudio de una proteína para ver cómo interacciona con un fármaco, con un medicamento, yo necesito saber la estructura, necesito saber si se protona, si no se protona, a qué pH se protona, necesito conocer si funciona en dímeros, en qué estructura, en qué organela se encuentra. ¿Por qué? Porque entre más yo conozca mi proteína, mayor sé los cambios que puede tener. Las herramientas bioinformáticas nos da probabilidades, pero no nos da la validación experimental. Entonces, el conocer lo mejor posible la estructura que yo estoy estudiando nos va a dar la oportunidad de que esta probabilidad sea mayor. Entonces, anteriormente se hacía un screening, un estudio en los tubos de ensayo de una molécula con su fármaco. ¿Cuál es la ventaja del docking molecular a nivel virtual, al screening virtual? Es que yo puedo poner hasta 10.000 ligandos, 10.000 fármacos, 10.000 moléculas interaccionando, cosa que no se puede hacer en tubos de ensayo, se puede hacer, pero no es económicamente viable. Entonces, el docking nos ayuda a el seleccionar los mejores ligandos, pero hay que recordar que no es una validación experimental. Entonces, yo conozco mi proteína y acá vemos encerrado lo que se llama una caja RLIT. La caja RLIT selecciona mi sitio activo, que ya sabemos que puede ser cambiante según la conformación de la proteína en los modelos más dinámicos. Y tenemos un conocimiento o un fármaco o un ligando o una molécula que yo quiero ver cómo interacciona. Entonces, tengo conocimiento de la proteína, tengo conocimiento del ligando y esto me da una función de puntuación. Entonces, una vez más, las herramientas bioinformáticas nos dan probabilidades, pero también debemos saber cómo interpretar los resultados. Y eso lo vamos a ir aprendiendo en la práctica la siguiente semana principalmente. Entonces, acorde a estos modelos, tenemos tres tipos de docking molecular. Tenemos el docking rígido. El docking rígido es esta conformación interna que no cambia. Es decir, yo utilizo tanto mi proteína como mi ligando, como estructuras no cambiantes, no flexibles, rígidas. Entonces, ¿qué es lo único que puede cambiar? La postura, que vendría siendo la rotación, y la posición, que es la traslación de la molécula. Entonces, igual si están viendo mi cámara, si yo veo acá mi proteína, el docking rígido no puede cambiar conformacionalmente la proteína, él solo puede rotarla y trasladarla. Y de esta forma, lo que hace es interaccionan o no interaccionan. Este es el primer análisis que se realiza cuando yo estoy estudiando dos moléculas. Entonces, ¿cuál es el objetivo del docking rígido? Simplificar ensayos más complejos. Es decir, yo tengo dos estructuras, no sé, pueden ser dos proteínas, pueden ser estructura ligando y no sé si interaccionan. Quiero saber si interaccionan, los ponemos en un docking rígido. Sin embargo, sabemos que esto no es lo más preciso porque fisiológicamente no nos comportamos así. Para esto se utiliza un docking semiflexible. En el docking semiflexible se utiliza el ligando como un ente flexible y la proteína o el receptor como un ente rígido. En este caso, además de la transposición y de la rotación, tenemos los ángulos diélicos. Entonces, vean que esta es una misma estructura donde lo único que rota o lo único que cambia son sus átomos de carbono. Entonces, los softwares que funcionan mediante docking semiflexible estudian absolutamente todas las rotaciones que puede tener un fármaco, un ligando, y las pone a interaccionar con nuestra proteína como un ente rígido.
¿Cuál es el objetivo de esto? Ahora sí, si yo no necesito un análisis tan exhaustivo y no necesito un análisis tan validado, el docking semiflexible es una buena opción porque me da una interacción bastante precisa por su utilización del ligando, pero no tiene tanto gasto computacional, que es una desventaja del docking flexible. El docking flexible, entre mayor sea la capacidad de memoria, entre mayor sea el análisis, mayor gasto computacional necesitan. Entonces, si no se requiere un análisis completamente certero o con mayor precisión de un docking, yo recomendaría un docking semiflexible. ¿Por qué? Porque en el docking flexible se requiere un sistema Linux. Entonces, también he visto casos en los de la computadora literalmente se quema por la capacidad de memoria y porque el disco duro no era lo más adecuado para ese docking. No era capaz de soportar ese docking. Entonces sí tenemos que tener mucho, mucho cuidado cuando realizamos el docking flexible, a pesar de ser lo más preciso. Es decir, tesis doctorales, artículos que tengan que ver con temas de la salud que puedan interferir en ensayos clínicos, ahí sí. Buscamos una computadora, un sistema operativo que soporte el docking flexible. En este caso, como lo dice su nombre, ambos entes son flexibles. Es decir, tanto las proteínas que sabemos que están conformadas por aminoácidos que tienen la capacidad de rotar, el software reconoce estos aminoácidos y reconoce esta capacidad de rotación de las proteínas y la capacidad de rotación de los ligandos y calcula los grados de libertad. Los grados de libertad se refiere a cada uno de los movimientos de los ángulos rotables de una molécula con la mayor precisión posible. Okay. Entonces, en los diferentes softwares que vamos a ver más adelante, o en nuestro caso vamos a estudiar el software que se llama Autodoc o Autovina, que igualmente lo vamos a ver de forma práctica mejor la siguiente semana. Entonces, existen diversos métodos en los cuales vamos a estudiar la energía de interacción de estos ángulos. ¿Qué se necesita para el docking? Una vez más, necesito una proteína bien conocida, con su sitio activo reconocido, con su capacidad de acción, es decir, si yo estoy estudiando un fármaco que va a bloquear la proteína que causa una enfermedad, es un caso meramente hipotético. Entonces, yo necesito saber si esta proteína se expresa en un orgánulo específico, porque el pH de la vacuola, por ejemplo, es muy diferente a un pH de una lisosoma, el cambio intracelular que cambia conformacionalmente las proteínas. Yo necesito saber dónde está mi proteína, necesito saber dónde está mi molécula para actuar. ¿Qué pasa con los ligandos? Vamos a poner el ejemplo de esta molécula que solo tiene dos ángulos diédricos. El docking molecular tiene dos sistemas para estudiar la energía de interacción entre dos moléculas. Está el método sistemático, que lo que busca es un mínimo global de energía según sus conformaciones. Entonces, el software toma esta molécula y busca una conformación menos probable, digamos este punto de más alto, y disminuye su energía al máximo. Es decir, va rotando esa molécula a una postura más adecuada para el docking, a una postura más adecuada para que ingrese al sitio activo y así encontrar la mejor conformación de interacción. Sin embargo, una vez que se encuentra en un mínimo global, este método no se puede devolver, es decir, él como tiene una estructura predefinida en los ángulos, nada más disminuye la energía y esto lo hace con diferentes ángulos de rotación, entonces es un poquito menos preciso. En el método estocástico, el movimiento y la conformación de esta molécula es azarosa. Entonces, como es azarosa, él empieza simplemente a mover
y a mover. Y a partir de ahí encuentra mínimos locales y mínimos globales, un mínimo global de energía. ¿A qué nos referimos con un mínimo global de energía? Es la mejor conformación o la mejor manera en la que estos ángulos de una molécula se pueden acomodar para interaccionar con esta molécula. Pero una vez más, no sabemos qué puede ocurrir en vivo, no sabemos si en la experimentación esta rotación realmente se va a dar. Entonces, el software, a partir de diferentes funciones que vamos a ver un poquito más adelante, va a estudiar lo más probable de este movimiento, pero no es 100% certero que esto sea lo que vaya a ocurrir en el ambiente, que esto sea lo que vaya a ocurrir en nuestro cuerpo en caso de estar estudiando un fármaco. Entonces, como mencioné anteriormente, vamos a vernos por acá. Lo más importante o el resultado más importante que nos arroja el docking es una función de puntuación. ¿A qué nos referimos con una función de puntuación? Es el estudio de la constante de unión de estas dos moléculas. Es la energía libre de Gibbs. Si no recordamos la energía libre de Gibbs, debemos conocer que es la cantidad de joules, la cantidad de calorías, la forma en la que usted quiera medir la energía que yo necesito para que mi sistema interaccione. En este caso, o en el caso de medicamentos, en el caso de moléculas como repelentes de mosquitos, en el caso del estudio anterior, necesitamos que interaccionen espontáneamente. Si yo pongo a crecer en un bioreactor para producir una proteína, yo necesito que esta proteína, al realizarla como un fármaco, al utilizarla, interaccione espontáneamente, porque yo no puedo estar metiendo energía cada vez que yo haga esta interacción. Entonces, la energía libre de Gibbs, para recordar, entre más negativo sea su resultado, mayor es la interacción. Y aquí es donde el docking se pone un poco matemático y lo vamos a ver igualmente la siguiente semana cuando veamos el caso práctico. Además, el software o los software, porque hay diferentes software que se pueden utilizar para diferentes objetivos, suma las interacciones intermoleculares. Es decir, que yo no solo voy a ver cómo se mueve molécula A con molécula B, sino que también necesito ver cómo se mueve A dentro de sí misma y cómo se mueve B dentro de sí misma. Porque si yo tengo enlaces disulfuro en caso de las proteínas que forman diferentes puentes de hidrógeno con otros aminoácidos, esto va a cambiar conformacionalmente la proteína. Perdón, los softwares son capaces de predecir esta suma de interacciones intermoleculares. Además, estudia los cambios de entalpía y de entropía. Y aquí es donde ingresa nuestro ambiente. Si yo estoy en un contexto de un fármaco que se metaboliza en nuestro hígado, por ejemplo, entonces necesitamos conocer nuestro entorno de nuestro hígado. Y aquí es donde, aunque en el software directamente no podemos colocar el ambiente, el pH que da nuestro hígado, sí podemos saber cómo este ambiente cambia a una proteína, cómo este ambiente cambia a un fármaco. Y así podemos estudiar la entalpía y la entropía de los sistemas. Aparte, y por último, la asignación de una puntuación es por la eficiencia de enlace. Es decir, el software, como mueve tanto el ligando, en caso de un software con docking semiflexible, no un docking rígido, como mueve tanto los ángulos del ligando, él estudia cuál ángulo es más eficiente. Si el ángulo abierto, si el ángulo cerrado, si se hace una rotación en un isómero L, en un isómero R. Él estudia todo esto y de esta forma da las mejores puntuaciones de interacción. Algo importante es que esto que arroja el software son solo números, pero cada uno debe ser consciente de cuál es su objetivo y de si sus parámetros colocados en un software son realmente lo que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Entonces,
En este estudio, por ejemplo, ellos hicieron muchos estudios de docking molecular, muchas fuerzas de interacción, para ver cuál enlace era más eficiente en una molécula. ¿Por qué? Porque el docking es muy variable. Entonces, vamos a hablar de las funciones que tenemos para asignar esta puntuación. Tenemos 3 tipos de funciones que serían basados en campos de fuerza. Un campo de fuerza es que aproxima la energía potencial del sistema a través de una combinación de los componentes entrelazados, ya sea intramolecular y no enlazados intermolecular. Es decir, él toma los componentes de torsión de ligando, como ya hemos mencionado varias veces, y estudia las fuerzas de Van der Waals y las fuerzas electrostáticas. Entonces, a partir de puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals y fuerzas electrostáticas, él dice, ok, esto es afín a esta parte de la proteína. Inclusive, algo muy importante es que un ligando puede unirse a cualquier parte de la proteína, pero si no conocemos nuestro sitio activo, si no conocemos dónde debe unirse este ligando, recordemos que a nivel tridimensional, esta estructura puede cambiar un cambio conformacional en nuestra proteína y hacer el efecto contrario al que deseamos. Entonces, si yo estoy estudiando un compuesto de mayor afinidad o algo de mayor afinidad a la hemoglobina, que ya sabemos que funciona con 4 monómeros y que el oxígeno se une. Si yo coloco el oxígeno en un docking molecular con los 4 monómeros para conformar a la hemoglobina, se van a unir. Ahora, yo quiero saber qué es más afín que el oxígeno. Pero si esta molécula que yo estoy buscando que se una en vez del oxígeno, se une a otra parte de los monómeros, más bien me va a cambiar la estructura de la hemoglobina. Y eso es un caso completamente hipotético también, pero puede pasar. Entonces, necesitamos saber si nuestro fármaco, si nuestra estructura deseada debe cambiar estructuralmente su proteína o debe interaccionar con nuestra proteína. Otra forma de asignar una puntuación en el docking molecular son las funciones de manera empírica. ¿A qué se refiere con empírica? Es que suma varios términos como energéticos, empíricos, electrostáticos. Entonces, aquí mete la solvatación de la proteína, mete la entropía y la hidrofobicidad. Y una vez más, por esto es importante conocer a nuestras proteínas estructuralmente. Si yo sé que una proteína es soluble y yo la coloco en un medio insoluble con un fármaco, estos pueden no interaccionar y no precisamente porque no haya interacción, sino por el medio o por el ambiente en el que pusimos a nuestra proteína o el ambiente al que pusimos nuestro fármaco. Entonces, un software va a consultar estas cosas, va a consultar cómo nuestra proteína es soluble, no es soluble, cuáles son sus fuerzas electrostáticas, cuáles son sus puentes de hidrógeno, y a esto es lo que llamamos preparación de moléculas. Antes de iniciar la interacción en realidad es lo último porque es, digamos, lo más sencillo de hacer, es lo que hace la computadora. El trabajo previo y el trabajo de interpretación de resultados es lo que realmente nos va a llevar un poco más de trabajo. Entonces, las empíricas se basan en eso, en el ambiente y en el conocimiento que tenemos de nuestra proteína. Otro aspecto por el cual se asigna una puntuación de docking molecular en una interacción es la basada en el conocimiento, no en nuestro conocimiento, sino en el conocimiento del software. El software que vamos a utilizar, ejemplo el BINA, tiene un enlace con bases de datos de proteínas, de genes y de fármacos, como PubChem, PubMed y PDB. Entonces, este software lo que hace es que asume que los contactos o que el contacto estadístico entre una molécula y su ligando se correlacionan de la forma más favorable. Es decir, él dice, ok, el PDB me dice que lo más favorable es que esta proteína interacciona en el lisosoma. Así que yo voy a asumir que está en el lisosoma y de esta forma la vamos a unir. Eso es el basado en conocimiento, pero el conocimiento del software. También usa bases de datos de estructura. Recordemos que estructuralmente las proteínas son muy cambiantes y es un aspecto muy importante
de ellas porque la estructura es lo que da la función a las proteínas principalmente. Entonces, con esta información, la frecuencia de contacto de proteína ligando son como calculados. Entonces, para repasar este slide que tienen demasiada información, cada software necesita asignar una puntuación. Y esta puntuación es lo que yo voy a interpretar como investigador, de si realmente es favorable una interacción o no. Y puede ser basada en estas tres cosas. O hay softwares que generalmente son de pago que utilizan las tres, entonces es un análisis muy exhaustivo. La elección de la función para la puntuación va a ser acorde a su objetivo de investigación. Si yo quiero estudiar una proteína que yo sé que se protona fácilmente, entonces yo voy a estudiar basado en su campo de fuerza, porque yo sé que mi proteína se protona fácilmente. Pero si yo, por el contrario, no conozco muy bien el contexto de la proteína, es una proteína nueva, acabo de elucidar su estructura y quiero ver con qué interacciona, entonces podemos basarnos en el conocimiento del software y decirnos, ok, ¿usted con qué piensa que interacciona mejor mi proteína? Igualmente, es mucha información, pero la siguiente semana que nos pongamos más prácticos, que preparemos las moléculas juntos, que hagamos la interacción juntos, vamos a irlo repasando todos estos conceptos que son como los básicos y los principales en el endocrino molecular. Y vamos a ver qué es más sencillo. Ahora, algoritmos de búsqueda son diferentes a la asignación de una puntuación. ¿Por qué? Porque no todos los softwares en docking molecular funcionan igual. Y esto, una vez más, va a depender de mis objetivos. Entonces, ¿qué hace un algoritmo de búsqueda? Como vimos anteriormente, todos los métodos o todos los softwares de docking molecular lo que hace es estudiar los cambios de ángulos, va a minimizar la energía de nuestras moléculas y va a ver cuál es la más estable, cuál es la más probable, cuál es la más adecuada que ocurra. Entonces, en los algoritmos de búsqueda es cómo nuestro software va a hacer esto. Esto va a enumerar todas las situaciones del problema, una por una, todos los posibles rotámeros. Entonces, una vez más, vamos a ver cómo nuestra proteína en un docking semiflexible va a rotar, se va a posicionar de una forma diferente para que nuestro ligando pueda entrar. Y hay veces que no hay interacción en el docking molecular, pero hay interacción en el medio ambiente. Entonces, una vez más, entalpía y entropía. Aparte, él va a seleccionar los que cumplen los requisitos como soluciones candidatos. ¿A qué se refiere que cumplan los requisitos? Pues ya los vimos, que, ok, si mi proteína es soluble y mi fármaco no, entonces él va a estudiar esto. Si se encuentra en un ambiente no deseado, él va a descartar todas estas opciones y ni siquiera las va a estudiar. Entonces, para validar un docking molecular, para una tesis doctoral, para un estudio de artículo científico que vaya a fase preclínica, se necesitan realizar mínimo 50 repeticiones de un mismo docking molecular. Porque como son softwares y son herramientas bioinformáticas, no tenemos la certeza de que eso vaya a ocurrir así. Así que necesitamos validarlo. Si él descarta una en la en corrida del docking, pero la aprueba en las siguientes 49, entonces yo digo, ok, en esta primera fue que no la tomó en cuenta. A eso se refiere el algoritmo de búsqueda, a ver los candidatos más probables. Para un docking que sea de estudio preliminar, se recomiendan mínimo 5 corridas de la misma molécula con el mismo ligando en el mismo tipo de algoritmo. Entonces, existe la fragmentación. La fragmentación lo que hace es que coloca el ligando, en este caso tenemos una molécula como ligando, de forma fragmentada e incremental. Es decir, parte en los ángulos de rotación. Por eso sus grados de libertad son menores que otros métodos. Si usted necesita un método validado mediante grados de libertad, la fragmentación no es. Lo que hace es fragmentar todo el ligando, lo parte
en diferentes secciones y va interaccionando cada una de estas partes con el sitio activo. Entonces, ok, parte 1 interacciona aquí, parte 2 interacciona aquí. Luego se agregan los fragmentos restantes. Él va de mayor a menor. Lo fragmenta, utiliza el fragmento mayor, ve si interacciona o no. Si no interacciona, descarta el resto. Si interacciona, entonces utiliza las moléculas más pequeñitas y las va añadiendo de una en una. Entonces, ok, tengo una parte A, que es la más grande, la 1 a esta parte B, a esta parte C, hasta que tengamos todo el ligando completo. Cuando tenemos todo este ligando y todas esas partecitas fueron evaluadas, se saca la interacción como si fuera completo. Entonces, es un método no tan preciso, sin embargo, en la realización de mi tesis, o de mi TFG, lo que hicimos fue un estudio con ARN, y el estudio proteína-ARN es un gasto computacional gigante. Y mi computadora no lo iba a aguantar nunca. Entonces, en este caso es conveniente hacer una fragmentación del ARN y ver cuáles residuos iban a interaccionar mayor con el sitio activo de la proteína. Y así no íbamos a poner todo un ARN completo de 29 nucleótidos con una proteína gigante. Entonces, la fragmentación es un buen método si usted quiere ir haciendo un estudio, una evaluación preliminar de sus moléculas, de sus ligandos. El segundo método, el segundo algoritmo de búsqueda está el Monte Carlo. Dentro de los métodos estocásticos, recordemos que el método estocástico era ese en el que ponía la molécula al azar y buscaba mínimos locales y globales de la proteína, es decir, es más exhaustivo. Este método Monte Carlo es uno de estos métodos estocásticos. Esto cambia aleatoriamente los grados de libertad. Entonces aquí tenemos una molécula en 3 planos, X, Y y Z, y él va haciendo estas rotaciones de los enlaces rotables, de los carbonos rotables, al azar, al igual que en el método estocástico. Lo que hace es que no hace un barrido total, sino que solo busca los carbonos, solo busca los ángulos dielos más probables que roten. Entonces, es más rápido computacionalmente, es más rápido, es más preciso a nivel de energía, pero debemos saber que no es un barrido total. Entonces, que no es una evaluación total de ligando. Para poder validar un método Monte Carlo o un algoritmo de búsqueda mediante Monte Carlo, debemos tener presentes que sí debemos realizarlo varias veces con la misma molécula, con el mismo nivel de energía, con el mismo, con la misma receptor. Entonces, igual me devuelvo un momento acá en el método estocástico. Si él encuentra este mínimo local de energía de una conformación de su ligando y usted desea validarlo mediante Monte Carlo, usted debe setear este mismo mínimo local de energía cada vez que vaya a hacer el docking molecular. Entonces, la primera vez usted encuentra este mínimo local, lo setea en el software y a partir de ahí va a utilizar únicamente ese mínimo local, aunque no sea el mínimo global si no es un análisis exhaustivo. Aspectos importantes respecto a Monte Carlo es que introduce un criterio de aceptación. Él dice, este ángulo no va a pasar nunca, entonces él lo elimina. Este ángulo es más probable que pase. Por eso es que es más exhaustivo y un poco más preciso que la fragmentación. Además, para cada interacción, con una modificación aleatoria de ligando se destina una puntuación. Entonces, para cada uno de estas rotaciones, él va a asignar una puntuación, un algoritmo de puntuación, un score. Entonces, la fragmentación no da esto, no da la capacidad de rotar tanto las moléculas y de estudiar la molécula en todas sus rotaciones posibles. Si la energía en Monte Carlo mejora con una nueva pose, él lo va a identificar. Entonces, en métodos
vemos el estocástico como más preciso, encontramos un mínimo local de energía en el que esta molécula puede ser utilizada, y el Monte Carlo, esta molécula, si interacciona mejor con una modificación aleatoria de esta, él la utiliza. Entonces son métodos que se complementan muy bien, pero que hay que repetirlos bastante por la validación. Y por último, es este que es un poco más complicado de entender a nivel de terminología, que se conoce como el algoritmo de búsqueda genética. Entonces, ¿qué pasa con este? Es muy preciso cuando queremos evaluar dos macromoléculas, es decir, proteína-proteína, proteína-ADN, proteína-ARN. Es importante notar o recalcar que la mayoría de docking molecular de los software actuales no hacen un estudio ADN-ADN, ADN-ARN. Y los que sí lo hacen no son tan accesibles en variar sus parámetros. Entonces, eso es uno de los avances que hay que ir haciendo poco a poco con la bioinformática y con el enlace con programación, ¿verdad? Con técnicas de programación para biociencias. Es un avance importante. Entonces, el algoritmo genético trata a estas dos moléculas como la evolución de un organismo. Entonces, él toma prestados los términos de gen, de cromosomas y de cruzamiento. Los grados de libertad, es decir, la capacidad de movimiento, ejemplo, estoy estudiando una proteína de un insecto con un ARN de un microorganismo. Entonces, él menciona los grados de libertad, el movimiento del ARN como gen. Y las conformaciones del ligando, es decir, del ARN, son cromosomas. Es decir, el cambio que puede hacer el ARN en su hélice lo llama cromosoma. Por eso la terminología es como compleja, porque es ambigua para lo que ya conocemos como gen y cromosoma. Este cromosoma de movimiento nos da una puntuación, que ya conocemos lo que es un enlace de puntuación. Los cromosomas, como sufren mutaciones, entonces conocemos a cruzamiento como la capacidad de rotar tanto la proteína como el ARN para que estos dos encajen, ya sea en su sitio activo o no. Este es un poco más complicado. No sé si hay preguntas hasta acá. A ver si la doctora me ayuda. ¿No? Muy bien, continuamos. Ahora, si queremos ver un poco más de la aplicabilidad del docking molecular, para la siguiente semana estudiar cómo se hace un docking molecular, preparando las moléculas, preparando las proteínas, seleccionando las mejores proteínas. Vamos a ver en qué se aplica y cómo lo podríamos utilizar en nuestras diferentes investigaciones. Entonces, es en la predicción de los avances para la utilización de fármacos. Recordemos que si yo estoy estudiando una molécula sintética nueva, yo puedo colocar ahora con softwares, ya sea en línea o que yo lo modifique, cada uno de los carbonos, cada uno de los átomos de estas moléculas. Y como yo puedo crear esta estructura sintética, el molecular de se encargaría de estudiar cómo la molécula encaja en una macromolécula. O si estoy haciendo un método de docking molecular basado en ligando, lo que hace es esta nueva molécula con cuáles estructuras biológicas puede interaccionar mejor. En la polifarmacología es a lo que nos referíamos con el hecho de que podemos optimizar en primer lugar los fármacos, ya por ejemplo la insulina que conocemos cómo se une,
podemos intentar mejorar esta interacción, porque conocemos muy bien la estructura de donde se unen las insulinas, conocemos muy bien la estructura de la insulina recombinante, que es la que se utiliza actualmente, y a partir de estas podemos ir mejorando estos ángulos, podemos ir mejorando estos carbonos. Entonces, aunque el toque molecular no es una validación experimental, sí nos puede ir ayudando a mejorar ciertas moléculas e inclusive, como lo vamos a ver en la última clase, a mejorar, a optimizar proteínas para sus diferentes aplicaciones. En la parte de innovación, podemos utilizar el toque molecular como las proteínas más relevantes. Entonces, ya vimos en nuestro slide del PubChem cuántas proteínas tenemos, pero realmente cuántas de estas estructuras estamos utilizando. Entonces, más que estudiar, más que buscar nuevas estructuras, lo que debemos hacer es empezar a utilizar las que ya tenemos. ¿Cómo empezamos a utilizar las que ya tenemos? Podemos agarrar esta estructura cristalográfica e iniciar primero estudios de solubilidad, estudios de hidrofobicidad, estudios de ubicación, ya sea en nuestro cuerpo, ya sea en el organismo o microorganismo que queramos estudiarla o su obtención recombinante, y a partir de esta estructura cristalográfica inicial, ahora sí, hacer dockings de dónde y con quién yo necesito estudiar. Aparte, la unión o la racionalización de los ligandos con un receptor. Ahora tenemos muchos fármacos y cada vez intentamos sacar más y más y más y más, simplemente estudiar qué es lo que tenemos y cómo podemos mejorar lo que tenemos. Entonces, en el docking molecular, no solo poner a interaccionar dos moléculas porque sí, sino tener un objetivo de, ok, realmente yo quiero mejorar esta terapia, realmente quiero mejorar la forma en la que se diagnostica esta enfermedad, realmente quiero ver cómo mejorar, cómo optimizar el potencial de acción de este fármaco. Entonces, esto nos ayuda a nivel de salud ocupacional, ¿verdad? Porque se preocupa realmente por cómo los fármacos están interaccionando con nuestro cuerpo. La forma más utilizada, que es simplemente ver cómo dos moléculas interaccionan. Y ahora sí, buscar las mejores moléculas. En este caso, también pensamos mucho en moléculas sintéticas, como podemos ver en el slide del mosquito. Sin embargo, es importante recalcar que las proteínas también pueden utilizarse como agentes terapéuticos, también pueden utilizarse como fármacos. Entonces, no solo enfocarnos en moléculas sintéticas, sino también enfocarnos en interacciones proteína-proteína o en caso de estudios como los que se realizan a nivel de biología sintética, cómo bloquear un ARN con una proteína, que conocemos que las rutas de nuestro sistema nervioso son de las principales fuentes de enfermedades, y podemos estudiar tanto las moléculas de nuestro cuerpo y cómo interaccionan entre ellas para poder desarrollar nuevos diagnósticos y nuevas terapias. Entonces, esa sería por ahí. Y como les mencionaba, teníamos diferentes softwares. Entonces, la energía por afinidad, que la podemos ver en las tres formas. Ya vimos la forma en las fuerzas de interacción. Para esto se puede utilizar el software de Dock, de Autodock, de GoldScore, de ICM, el Ligand Fit, el Monero Virtual Docker y el Civil. ¿Por qué nosotros utilizamos el Autodock? Como pueden ver, él se encarga tanto de la parte de fuerzas moleculares como de las empíricas. Es un software gratuito que igualmente vamos a dejar las instrucciones de cómo descargarlo si ustedes quisieran seguir la práctica la siguiente semana y ahora sí ver cómo utilizarlo.
O también están los softwares a partir de conocimiento, que como les mencionaba, ellos tienen una base de datos incorporada bastante grande, en el que analiza todo el entorno. Y el problema con esto es que la mayoría son de pago. Entonces, igualmente sería por asociación de investigación, o si realmente usted necesita o no tiene el conocimiento de su proteína, entonces iniciar una investigación de cero de una proteína es similar o es un sinónimo de tener que utilizar un software por conocimiento. Aparte tenemos diferentes softwares de algoritmos de búsqueda, como la parte sistemática, que tenemos igualmente el DOC, que es el que vamos a utilizar, o por el método estocástico, que igualmente encontramos el autodoc en los dos. Lo siguiente. Entonces, hoy es una clase meramente teórica. Son muchos conceptos que vamos a ir comprendiendo conforme la marcha práctica, pero eso es, yo creo que prácticamente toda la información que tenemos para hoy. Preguntas, dudas, comentarios. Muchas gracias por la atención desde ya, por unirse y por la tardanza en el ingreso. Muchas gracias, Arlene. Ahí hay varias preguntitas. Por acá preguntan, buenas noches. Aaron Gorosica. ¿Existirán opciones de servidores en línea para realizar análisis de docu molecular? Ya que entiendo hasta ahora que para realizar este tipo de análisis se requiere una elevada demanda computacional. Sí, en realidad hay bastantes disponibles. Yo creo que por acá los tengo en la lista. Por ejemplo, en un método estocástico, el Ligandfit es una herramienta online. Lo que pasa con las herramientas online es que no son tan manejables, tan manipulables es la palabra. Entonces, por ejemplo, en un Autodoc, uno puede setear qué tipo de energía por afinidad, qué tipo de algoritmo utilizar, y si vamos a realizar un docking flexible, semiflexible o rígido, lo podemos setear también y podemos seleccionar las partes de las moléculas y podemos seleccionar nuestra caja RID, que era lo que mencionaba acá. Podemos seleccionar nuestra caja RID, nuestra caja de reconocimiento. Los métodos o las herramientas bioinformáticas virtuales o online que hay no son tan manipulables. Entonces, nos ayudan a conocer si hay una interacción o no, pero también sabemos que no podemos setear todos los parámetros que nosotros deseamos. Entonces, pero igualmente en la lista y en la referencia de la última presentación, pueden encontrar cuáles son virtuales y cuáles son de instalación, cuáles son de pago. Yo recomiendo o he utilizado principalmente a nivel online HX, que es bastante bueno para decir si hay interacción o no, principalmente para el docking proteína y ácido nucleico, que es tan difícil a nivel computacional. Ahí sí nos ayuda bastante. Excelente, muchas gracias, Arlene. Por acá, Kate Willis pregunta, ¿en qué caso se recomienda hacer más de 5 corridas? Ok, según el método que se utilice, por ejemplo, en el método Monte Carlo, como decía, él no hace un barrido completo. Entonces, no hay en realidad un artículo, un libro que le diga a uno como tiene que hacer 7 corridas y va a usar Monte Carlo. Pero si encuentra una energía favorable y una interacción favorable en un método tan poco completo a nivel de parámetros, eh, perdón, tampoco completo, es que acabo de asustar a mi compañero de trabajo, tampoco completo
en la estructura de la molécula, en el ligando. Entonces, una vez que se encuentre su energía mínima global, es mejor estudiarla varias veces para que el docking tenga el tiempo o la capacidad necesaria de hacer el barrido de la molécula total. En esos casos en el que se usa estocástico o Monte Carlo, yo recomendaría hacer más de 5 corridas para tener un método más validado. Y también si va a entrar a fases preclínicas, ya con sujetos de estudio, también, ¿verdad? Claramente ahí sí hay una validación de más de 30 corridas para intentar asegurarse lo mayor posible de sus moléculas. Excelente, muchísimas gracias. Por acá Andrés Quintana pregunta, ¿cómo sabríamos qué algoritmo utilizar en Autodoc? Muy bien. La próxima semana vamos a ver Autodoc, que es bastante bonito, no es tan amigable con el usuario, pero el algoritmo, una vez más, se utiliza según la información que usted tenga. Entonces, el investigador no se acomoda al algoritmo, sino el algoritmo se acomoda al investigador. Si usted tiene moléculas que no ha estudiado tanto y tiene moléculas que no conoce tanto su función, entonces lo mejor sería realizar un algoritmo genético, ¿verdad? Porque él va a poner todo el entorno a nivel de orgánulos, a nivel de organismo, cómo interaccionarían esas moléculas. Pero si usted está seguro de sus estructuras, está seguro de su función y lo que quiere es realmente estudiar interacción, pues Monte Carlo, que es más preciso. O si tiene moléculas difíciles de tratar, como en mi caso que tenía un ARN gigante, entonces pues usted evalúa si yo pongo Monte Carlo, me va a explotar la computadora o no voy a tener un resultado tan preciso porque el barrido va a ser tan grande que no va a cubrir toda mi molécula. Ahí sería mejor la fragmentación. Entonces, sí es importante tener presente que cada uno de los algoritmos que se va a utilizar es acorde a sus necesidades. No sé si Ok, esa era la pregunta. perfecto. Por acá Maribel Rodríguez le agradece por compartir toda esta información. Stephanie Solano pregunta, ¿Rosetta ya no se utiliza? No lo veo en el listado. Ok, ajá. Rosetta es un software, es una herramienta ahorita meramente online, bastante buena, sin embargo está restringida y tampoco se pueden setear parámetros. Es decir, con Rosetta usted envía la información a otros investigadores a que realicen el toque molecular. Entonces, ya no se utiliza tanto porque a través de los años Rosetta fue uno de los primeros softwares que se averiguó, porque el toque molecular en realidad no es una herramienta nueva, es desde 1980 que está, lo que pasa es que ahora es más utilizable por la cantidad de estructuras de proteína. Rosetta fue uno de los primeros que se utilizaron, eso le da como bastante confiabilidad para utilizarlo, pero se han descubierto más códigos, más programas y mayor cantidad de opciones que se puede hacer en un toque molecular y por eso ya no es tan utilizable. Ok, está bien. Muchísimas gracias por la información. Por acá Mao pregunta, si diseño un plásmido y quiero conocer sus interrelaciones de la molecular de interés sintetizando, ¿qué servidor en línea me recomienda? Bueno, como un plasmido involucra las moléculas de todo un ADN, ¿verdad? Depende mucho del tamaño de su plásmido y de qué partes o cuál es su objetivo de investigación. Sin embargo, para ADN, igualmente, como mencionaba anteriormente, HX es un- una herramienta online bastante buena, o Flex acá, también es bastante buena. Pero si se requiere una validación mayor, es decir, un método estocástico, Moldoc también es una herramienta online que evalúa plásmidos de hecho completos. Lo que pasa es que igual parámetros no seteables.
sino a cargo de meramente la herramienta computacional. Ellos eligen todo. Ok, excelente. Por acá Verónica pregunta, ¿qué bases de datos online de medicamentos le puede recomendar para ver cuál se uniría mejor a la proteína que busco inhibir? Bueno, en realidad una base de datos de medicamentos que estudie interacción, yo no conozco, puesto que el estudio de interacción es por docking molecular. Sin embargo, los softwares o las herramientas que se basan basadas en el conocimiento, como lo es PulseScore o DocScore, que es una bastante utilizada en este momento, tiene una base de datos completa porque está asociada a PubChem, que tiene la mayoría de estructuras químicas sintéticas, fármacos que conocemos en este momento. Entonces, en ese caso, esos dos. Sin embargo, yo estudiaría primero como cuál es mi objetivo a nivel biológico para así poder seleccionar más fácilmente o reducir la investigación de las moléculas a estudiar. Ok, más bien agradecerte, Arlene, por tu presentación y por haber aclarado todas las dudas. De momento no hay más, tal vez no sé poder compartirles el correo por si tienen alguna duda que realizarte. Y, Claro, y agradecerles en nombre del Consejo de Bioinformática y del Ministerio el habernos acompañado en esta primera sesión de este taller. Y recordarles que de hoy en 8 sería igual a las 6 de la tarde. Yo les voy a compartir el enlace. Entonces nos veremos de hoy en 8. Que tengan una bonita noche y no se les olvide llenar el formulario de asistencia. muchas gracias a ustedes. Y sí, la próxima semana ya veremos cómo realmente preparar moléculas para el docking molecular. Entonces, Perfecto, espero que repasemos estos conceptos y que queden más claros cada vez. Muchas gracias a todos por la participación. excelente. Gracias. A ustedes.